Hoy nos reúne acá la presentación del libro Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, cuyos autores son el licenciado Fernando Antonio Romero Sorto, licenciada Claudia María Hernández Galindo, licenciado Manuel Adrián Merino Mengíbar, doctor Otto Germán Mejía Burgos y licenciado Luis Alonso Rivera Ayala. A continuación, solicito a todos los presentes ponerse de pie para poder cantar nuestro himno nacional. Pueden tomar asiento. Esta mañana nos acompaña la señora decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas, licenciada Sandra Odette López, quien solicito de favor acercarse a este podio para dirigir unas palabras a todos nosotros. Gracias. Buenos días a todos. En nombre del señor rector el ingeniero Luis Mario Aparicio, de nuestro vicerrector académico, el ingeniero Óscar Durán Vizcarra, y en mi nombre como decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas, quiero darle las gracias y la bienvenida a la presentación, ¿verdad?, del libro Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. La Facultad de Ciencias Jurídicas, comprometida con la divulgación científica en el campo del derecho, tomó a bien realizar esta investigación, en la cual es de interés para un grupo de personas, llamémoslo especiales. Sin embargo, son especiales por el hecho de adolecer una discapacidad física, mental, pero no así en su desarrollo físico, digámoslo así, en su desarrollo mental. Algunas de ellas sí es cierto que, ¿verdad?, la discapacidad puede ser mental, pero en esos casos estamos hablando de una discapacidad mental, sin embargo, que puede ser declarada judicialmente, pero hay otras personas que adolecen una discapacidad física, a los cuales nosotros como personas tenemos que ser empáticos y poderles ayudar, ¿verdad?, colaborar con ellos para poder que ellos desarrollen sus habilidades, ¿verdad? No necesariamente, a veces nosotros como personas discriminamos a ciertos grupos por el hecho de tener ciertas características, y eso es lo que nos ha llevado quizás como sociedad a ver, ¿verdad?, las cosas de diferente manera, y a la larga nosotros somos los que pues nos vemos afectados, porque las personas son parte de nuestra sociedad y ellos son personas productivas tal cual como nosotros lo somos. Y en este caso, pues lo único que nos toca a nosotros como salvadoreños es reconocer, ¿verdad?, esos derechos. Y bueno, la
las convenciones, los tratados y todas las leyes, ¿verdad?, concernientes a los derechos humanos, tanto en nuestro país, tienen que ir enfocadas a garantizar los derechos de estas personas que hasta cierto punto son vulnerables. Y por eso la Facultad de Ciencias Jurídicas pues ha tomado a bien hacer esta investigación para poder reconocer, ¿verdad?, los derechos de estas personas y dar como un salto, ¿verdad?, a lo que es las políticas públicas de nuestro país para que sean reconocidos más allá de lo que hasta este momento, ¿verdad?, se han hecho. Entonces considero de que este aporte, ¿verdad?, que han hecho autores en su investigación, que queremos darle las gracias, ya los mencionamos inicialmente, estas personas han contribuido a esta investigación y considero yo que tenemos que agradecerles porque el día de mañana este libro que esta mañana pues se va a discutir, ¿verdad?, o en el conversatorio que vamos a iniciar, va a ser de mucho valor para todos, ¿verdad? Porque ustedes también, como estudiantes también de Derecho, porque tenemos estudiantes de la carrera, van a empezar a reconocer esos derechos de las personas que, ¿verdad?, con discapacidad, y luego las demás personas, pues, que también conocen, creo yo, ya parte de esos derechos, ¿verdad? Vamos a tener vamos a ampliar más bien ese conocimiento. Así es que agradezco a todas las personas que nos han acompañado y vamos a continuar, ¿verdad?, con la agenda. Gracias, buenos días. Muchísimas gracias, señora decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas, licenciada Sandra Odette López. En este momento solicito de favor acercarse a este podio al coordinador del Centro de Formación, Análisis e Investigación de la Procuraduría General de la República, licenciado Guillermo Antonio Aparicio Torres. Gracias. Buenos días. La Procuraduría General de la República me encomendó que hiciera acto de presencia en este evento y dirigiera unas palabras a los presentes que están relacionadas con el libro que se presenta y el sentido social e histórico que tiene. Yo a veces puedo improvisar y a veces no puedo, entonces hoy no puedo. No tiene que ver con los terremotos, solo es que hoy no puedo. Hay un terremoto en Turquía y otro es el mismo terremoto en Siria, pero no. En esta ocasión voy a leer algunas ideas que están alrededor del sentido y el contenido que tiene el libro que se va a presentar. Solo primero quería destacar que dentro de las 5 profesionales que han elaborado los contenidos del libro, hay 2 compañeros que son de la Procuraduría General de la República. Son el doctor Otto Mejía Burgos y el licenciado Manuel Merino, que yo creo que lo elaborado por ellos tiene un alto nivel de calidad y a nuestra institución le llena de mucha satisfacción y orgullo. La presentación del libro Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad constituye un importante paso en el proceso de promover el reconocimiento amplio de un sector poblacional que durante décadas ha sido invisibilizado y sus derechos relegados e ignorados por las distintas sociedades. El libro recoge y presenta los aportes teóricos y académicos de 5 profesionales: Luis Alonso Rivera Ayala, Otto Germán Mejía Burgos, Manuel Adrián Merino Mengíbar, Claudia María Hernández Galindo y Fernando Antonio Romero Sorto. Sin embargo, la trascendencia del libro también se explica a partir del enfoque de derechos humanos referido a las personas con discapacidad, enfoque que fortalece la consideración de estas personas que no deben ser vistas
desde una perspectiva de desventaja frente al resto de la sociedad, sino como iguales. Y como iguales significa que son sujetos de los mismos derechos de los que somos sujetos todos los demás. Todos los que no adolecemos de ninguna deficiencia que nos limite el ejercicio igualitario de las condiciones de la sociedad, del acceso a todos los espacios, de la superación de las limitaciones de la comunicación que imponen las deficiencias sensoriales, por decir un ejemplo, la incorporación de todas las personas con discapacidad a una vida plena, a una situación en que puedan acceder a las oportunidades laborales, sociales, políticas, culturales, depende de nosotros. Somos nosotros los obligados a eliminar las barreras que generan la situación de discapacidad. Somos nosotros quienes debemos de garantizar que haya suficientes personas que conocen el lenguaje de señas para eliminar la barrera que encuentran las personas con discapacidad auditiva para comunicarse. Nosotros somos los que debemos construir las rampas y eliminar los obstáculos arquitectónicos para garantizar el acceso de las personas con discapacidad física. Y en los demás casos de discapacidad, la actitud deberá de ser la misma. La lástima, la compasión, la conmiseración no sirven en las relaciones con las personas con discapacidad. La sensibilidad, la solidaridad, la empatía y el trato igualitario son las actitudes que debemos expresar hacia estas personas si verdaderamente queremos promover, garantizar y respetar el ejercicio de sus derechos. Este libro constituye una valiosa herramienta para promover entre nosotros una actitud humana frente a las personas con discapacidad. No es el marco jurídico que nos garantizará una conducta humana, igualitaria y respetuosa hacia las personas con discapacidad. Es la actitud, es la voluntad de sobreponer la inclusión, la consideración y el trato igualitario por encima de cualquier disposición, la mejor garantía de promover los derechos humanos de este sector poblacional. Gracias a los profesionales que han construido con su aporte la presente obra, nos están dando la herramienta idónea para sentirnos más humanos y solidarios. Gracias. Muchísimas gracias, licenciado Guillermo Antonio Aparicio. Antes de dar inicio a este conversatorio, voy a dar lectura a una pequeña síntesis de hoja de vida de los autores que nos acompañan en esta mañana. Doctor Otto Germán Mejía Burgos, abogado y notario, subcoordinador del Centro de Formación, Análisis e Investigación de la Procuraduría General de la República. Doctor en Filosofía Iberoamericana por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad de El Salvador. A quien invito a pasar a este podio, por favor, al panel, a formar parte de este conversatorio. Y por supuesto, le brindamos un fuerte aplauso. Continúo hablándoles más sobre nuestro siguiente invitado. Él es el licenciado Manuel Adrián Merino Mengíbar, abogado y notario, asistente legal de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la República, máster en Derecho Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid, máster en Derecho Constitucional por la Universidad Dr. José Simeón Cañas, licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad de El Salvador. Adelante, licenciado Merino. Un aplauso, por favor. Asimismo, presento al licenciado Luis Alonso Rivera Ayala. Él es abogado y notario, consultor, investigador, docente universitario y capacitador. Maestro en entornos virtuales de aprendizaje de la Universidad Francisco Gavidia. Maestrante en innovación pedagógica y tecnológica en contextos digitales emergentes en la Universidad Francisco Gavidia. Licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Él es profesor escalafonado con especialidad en Ciencias Sociales, curso de formación pedagógica de la Universidad Francisco Gavidia.
Actualmente es el coordinador de la práctica jurídica de la Facultad de Ciencias Jurídicas de esta Casa de Estudios Superiores. Invito a formar parte de este panel al licenciado Luis Alonso Rivera Ayala, quien será el moderador de este conversatorio. Un fuerte aplauso también, por favor. Y es así como concedo la palabra al licenciado. Bienvenidos todos ustedes, y saludos también a toda la audiencia que está en sintonía de Facebook Live de esta Casa de Estudios Superiores. Muchas gracias, Lic. También bienvenidos a todos, a quienes nos acompañan de manera presencial y también a quienes nos acompañan a través de Facebook Live. Este día pues nos reunimos para presentar una obra de doctrina jurídica que esperamos sirva para potenciar el desarrollo de las personas con discapacidad, y no se nos ocurrió una mejor manera de hacerlo que invitando a los autores del libro. Son 5 autores, 2 de ellos no pudieron estar presentes, pero nos transmiten ese deseo de que salga todo de la mejor manera para impulsar el desarrollo de los derechos de las personas con discapacidad. Este proyecto es una iniciativa que nace de manera conjunta entre la Universidad Pedagógica y también la Procuraduría General de la República. Está a partir del convenio de cooperación, y se pensó en una temática en la cual se pudiese aportar algo relevante a la doctrina en aquellos espacios donde se necesita conocer sobre los derechos de poblaciones vulnerables. Así que los autores atendieron al llamado que se hizo a principios del año pasado, y ahora estamos pues agradeciéndoles por esa aportación que hicieron. Me gustaría comenzar preguntándoles, ¿de dónde sale esa temática que plantearon? ¿Por qué el tema de investigación que propusieron para la investigación? Hola, buenos días a todos. Pues gracias. Estoy muy contento de estar acá reunido con ustedes. Veo muchas caras conocidas. Al doctor Heriberto Erquicia, un saludo. Con él hemos trabajado bastante en investigaciones, solo que en el ámbito social, histórico, antropológico, pero en este momento pues vamos a desarrollar otras líneas de investigación que son más en el área de los derechos humanos y también desde el ámbito jurídico. Al ingeniero Oscar Vizcarra también, gran amigo, que nos conocimos desde tiempos de la Universidad Don Bosco. Gracias. Pues decirles también que me siento complacido porque pertenezco a la Procuraduría General de la República, a ese gran equipo que cuenta con un staff de abogados muy capaces en muchos sentidos y en muchas disciplinas, y también soy docente por el momento de la Universidad Pedagógica. Entonces espero que estén algunos de mis alumnos presentes. Yo les hice el anuncio de que iba a estar presentando hoy el libro. No nos vemos porque la materia es virtual, ¿verdad? Bueno, ¿cómo surge la idea de este libro? Pues a partir de, como muy bien usted lo expresó, nosotros, las dos instituciones, pues firmamos una carta de entendimiento mediante la cual pues se establecía de que íbamos a ejercer una cooperación mutua en materia de formación, pero también en materia de investigación. En ese sentido, pues nos coordinamos y decidimos plantear un tema donde pudiéramos escribir desde el punto de vista de los derechos humanos. Y es así pues como invito al licenciado Manuel Merino, porque él pues estuvo desempeñándose pues como coordinador de la unidad de derechos humanos en nuestra institución. Tiene una alta formación pues en derechos constitucionales y en derechos humanos. Entonces poco a poco pues empezamos a reunir a personas que nos pudieran aportar de distintos ámbitos. En mi caso particular pues quise abordar el tema de cómo estas personas que tienen alguna limitación motriz, mental, sensorial o de otro tipo, se enfrentan a la administración pública. Sobre todo a mí me interesaba ver el tema de cómo se le garantiza el derecho de acceso a la justicia.
Bien, buenos días a todos y todas. Antes que nada, felicitar y agradecer a su vez a la Universidad Pedagógica por esta grandiosa iniciativa. Créanme que para los que nos movemos un poquito en este mundo académico, encontrar ese tipo de espacios a nivel nacional es bastante difícil, ¿verdad? Por no decir casi imposible. Entonces, una recopilación de ensayos que formen parte de un libro bien editado, pues se agradece. En mi caso, mi ensayo tuvo como título Discapacidad y representación política, un estudio acerca del derecho al sufragio pasivo de las personas con discapacidad en El Salvador. ¿Por qué el tema? En realidad el tema de las personas o de los derechos de las personas con discapacidades es un tema bisagra, ¿verdad? Que nos da para darle cualquier enfoque que nosotros quisiéramos. Es decir, el acceso a una profesión de las personas con discapacidad, el acceso a la educación, el acceso a empleos, a puestos públicos, etc. Entonces yo decidí enfocarme en un área sumamente específica que es el derecho al sufragio pasivo, que es aquel derecho político que nos permite acceder a determinados puestos de elección popular, como puede ser presidente y vicepresidente de la República, diputados de la Asamblea Legislativa y alcaldes, ¿verdad? Entonces, la principal idea o la pregunta sobre la que giró la investigación fue: ¿existen impedimentos legales o normativos para que las personas con discapacidad puedan acceder a este tipo de cargos en El Salvador? Y si la respuesta era no, entonces habría que indagar por qué tan bajo el número de personas con discapacidad que efectivamente acceden a estos puestos públicos, ¿verdad? Yo menciono en el artículo dos casos que nos ha brindado la historia reciente, ¿verdad? Que fueron precisamente en la Asamblea Legislativa, los casos de los diputados David Reyes del partido Arena y de la diputada Eileen Romero, ya fallecida del partido PCN. Entonces, si legalmente no existen impedimentos para que ellos accedan, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no pueden? Entonces, más o menos esa es la línea por la que se desarrolló la investigación. Interesante planteamiento. Doctor Otto, en el caso de su estudio noto un interés en las políticas públicas. ¿Por qué enfocarse en políticas públicas en materia de derechos humanos de las personas con discapacidad, tal como lo aborda en su propuesta? Sí, evidentemente, pues, como muy bien lo planteó en su discurso el licenciado Guillermo Aparicio, se necesita de un marco regulatorio que pues sea de obligatorio cumplimiento para el respeto de los derechos de estas personas, aunque eso no lo es todo, ¿verdad? Se necesita mucha voluntad, como él muy bien lo expresó, de que todos pues reivindiquemos los derechos de las personas con discapacidad. Sin embargo, pues tenemos una convención, tenemos una Declaración Universal de Derechos Humanos, tenemos una ley de inclusión de personas con discapacidad. En ese sentido, pues, estamos obligados, pues, a incluir, porque, digamos, son grupos vulnerables que históricamente, pues, han sido marginados, han sido invisibilizados, y, pues, estas leyes nos van a permitir abrir un camino, un espacio para poder ir reivindicando los derechos humanos que tienen por el simple hecho de ser seres humanos. O sea, es una dignidad humana intrínseca, no reconocida por toda la sociedad. Entonces, desde ese punto de vista, pues la ley nos dice que existe un ente rector, que es el CONAIPD, ¿verdad? El Ejecutivo mismo también, pues, son instituciones que tienen la obligación de desarrollar una política de inclusión a nivel nacional. Pero yo diría más bien en plural, políticas, ¿verdad?, de inclusión. Por ejemplo, de estas personas en el ámbito laboral. Ahora una colega me decía, es que ellos pueden ser discriminados, pero donde más se nota es en el ámbito laboral. Por ejemplo, ¿verdad? Quiero decirles que nosotros actualmente con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos estamos desarrollando un taller precisamente sobre la ley de inclusión, con énfasis en derechos laborales, por ejemplo, ante un despido injusto, ¿verdad? O un traslado
que no le favorece a esta persona, ¿verdad? Recordemos que las personas con discapacidad tienen derecho a estabilidad laboral, ¿verdad? A no ser discriminados en el ejercicio de un oficio o de una profesión. Entonces, si nos vamos al ámbito educativo, también tienen que haber políticas, ¿verdad? En esta universidad tienen que haber rampas de acceso, ¿verdad? Fíjense, yo tuve una experiencia como docente, iba a dar clases y yo estaba en la primera planta. Entonces se acercó una colega y me dijo, mire, sálgase, me dijo, porque voy a dar clases. Entonces le digo yo, no, pero a mí me toca en esta aula, ¿va? Y me dice, no, es que lo que sucede es que yo tengo una alumna que tiene una discapacidad, está en silla de ruedas. Entonces, yo con mis 60 alumnos me tuve que trasladar a la tercera planta por esa sola persona que no podía tener acceso a esa aula, ¿verdad? Entonces vemos cómo estas políticas del Estado tienen que ir permeando en todas las instituciones. En el ámbito educativo también, por ejemplo, los materiales didácticos, ¿verdad? Y que puedan estar escritos en sistema de braille, que puedan, para que puedan tener acceso a este tipo de personas. En fin, si nos vamos uno por uno en todos los ámbitos, eso es lo que me interesaba a mí. O sea, ¿qué es lo que está haciendo el Estado? El Estado es indiferente. ¿Realmente existe una política? ¿Se está diseñando? ¿Ha habido avances? Intenté hacer como una especie de radiografía, digámoslo así. Y quise ir de lo general a lo particular. Bueno, la PGR es una institución del Estado también, ¿verdad? Dentro de la Administración de Justicia. Entonces, todas las instituciones del sector justicia cuentan con un protocolo. Me hice esa pregunta y me di cuenta de que sí, ¿verdad? La unidad técnica del sector justicia elaboró un protocolo. O sea, los instrumentos están, habría que ver si los estamos cumpliendo. Por ahí voy yo con mi investigación, pues, y es lo que podría decir, ¿verdad? Que después hago otros análisis allí, pero eso es lo que me interesaba saber. Noté que en su enfoque, licenciado Merino, usted aborda más el tema de los derechos fundamentales que de políticas públicas. ¿Por qué en este caso cambió ese enfoque hacia derechos fundamentales? La verdad que precisamente ese es como el eje en el que se basa todo el ensayo, ¿verdad? La dogmática de los derechos fundamentales. ¿Por qué parto de ese punto? Bueno, porque nos proporciona, digamos, el entramado teórico para poder sentar bases y hacerlo arribar a nuestra realidad práctica. Entonces yo comienzo hablando, por ejemplo, si ven el sumario del ensayo, sobre nociones básicas de los derechos de las personas con discapacidad. Cuando nosotros hablamos de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, encontramos que los derechos fundamentales evidentemente son un producto histórico, ¿verdad? Y como producto histórico se fueron desarrollando a partir de su fundamento, de su nacimiento, y surgieron o se desarrollaron a través de varias etapas, ¿verdad? Primero, hubo que dejar atrás, por ejemplo, la idea de derecho natural y hubo que proceder a su positivación en el ordenamiento jurídico. Ya con su positivación en constituciones, entonces ya se le comenzó a dar ese enfoque o esa visión normativa a los derechos fundamentales. Luego de la positivación vino la etapa de la generalización, es decir, ver por qué unas personas sí gozaban de unos derechos y otras personas no. De hecho, por ejemplo, uno de los instrumentos más famosos históricamente sobre derechos humanos, que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de Francia de 1789, reconoce precisamente derechos de ciudadanos, que daban afuera las mujeres, los niños y otros grupos minoritarios, ¿verdad? Posteriormente se da otra etapa en el desarrollo de los derechos fundamentales, que es su internacionalización, a través del reconocimiento de estos en convenios, tratados internacionales sobre derechos humanos, cuyo principal punto de inflexión fue la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, ¿verdad? Que se pronuncia o se emite como una forma de paliar todos los destrozos que había cometido la Segunda Guerra Mundial.
Y luego viene la última parte, o la última fase de evolución de los derechos, que es la que a mí me interesaba para el ensayo, que es la fase de la especificación de los derechos fundamentales. Ya en la fase de especificación nos preguntamos por una verdadera igualdad, es decir, nos preguntamos por la existencia de grupos que históricamente han sido excluidos y que precisamente por esa razón necesitan de una protección reforzada de sus derechos. Entonces, si yo digo, bueno, las personas con discapacidad es un ejemplo clásico de un grupo minoritario, un grupo excluido, pero ustedes podrían pensar, bueno, pero ¿cómo van a ser un grupo minoritario, una minoría, si es un grandísimo número de personas con discapacidad que existen no solo en El Salvador, sino que en todo el mundo? Y es que el concepto de grupo minoritario no es un concepto cuantitativo, ¿verdad?, sino que es un concepto cualitativo, que nos invita a preguntarnos por qué, a pesar de que estas personas son un gran número, todavía no pueden gozar de todos los derechos en plenitud de los que sí goza una persona que no posee discapacidad. Entonces, en la segunda parte del ensayo, analizo la discapacidad como categoría sospechosa de discriminación, ¿ya? Las categorías sospechosas de discriminación se refiere a todas aquellas cualificaciones que tienen que ver con el sexo, con la edad, con la condición social, etcétera, que incitan a dar un trato diferenciado a las personas por alguna de estas condiciones. Entonces llego a la conclusión que, sin mucho esfuerzo, que la discapacidad efectivamente es una categoría sospechosa de discriminación. Pero para arribar a esa conclusión había que abordar primero el tema de la igualdad, ¿verdad?, de cómo se desarrolla en nuestra Constitución y en nuestra jurisprudencia, y también un poco a nivel de jurisprudencia interamericana, el tema del derecho y principio de igualdad. Luego hago una breve consideración sobre los derechos políticos y de representación política, ¿verdad?, simplemente como base o punto de partida para decir, bueno, estos son los derechos políticos, específicamente los que reconoce nuestra Constitución. Uno de ellos es el derecho al sufragio pasivo, que implica poder optar a determinados cargos públicos, ¿verdad? Y se hace un desarrollo desde la dogmática de los derechos fundamentales. Y posteriormente ya se entra, digamos, en el tema de las personas con discapacidad en El Salvador. Pero para eso me sirvió el enfoque de derechos fundamentales, ¿verdad? Para poder partir de ese punto, establecer las bases teóricas y decir esto está bien y esto no está bien. En ese proceso histórico, la fase de especificación nos planteaba también una diferencia, algo novedoso en materia administrativa, de procedimientos administrativos. Recuerdo que el doctor Otto lo abordaba en su capítulo respecto a cómo modifica el proceso administrativo los derechos de las personas con discapacidad. ¿Podría contarnos más de esto? Sí, realmente, pues, la ley de procedimientos administrativos pues viene como a regular todo el funcionamiento del aparato del Estado, ¿verdad? Entonces, es una herramienta, pero no la única, que nos sirve para darnos cuenta pues que tenemos que tratar al usuario con dignidad, con celeridad, debemos resolver sus peticiones, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso con el ciudadano, digámoslo así, que no tiene ningún tipo de discapacidad, pero digamos, para aquellos que sí la tienen, entonces como que hay más barreras, ¿verdad? Entonces también sabemos que hay una ley para la eliminación de las barreras burocráticas, porque ya de por sí, pues, querer accesar a los servicios legales, psicológicos o de trabajo social de una institución pública suele ser difícil. Entonces, mucho más difícil pues se vuelve para estas personas pues que tienen discapacidades. Pero también puede descubrir que quizás hay otras normativas como más internas. Por ejemplo, en la PGR contamos con un código de ética y hay una política de integridad y de gobierno abierto. Entonces, uno de los principios, ¿verdad?, que se establecen en estos pequeños, digamos, códigos de comportamiento del servidor, en este caso, ¿verdad?, de la PGR, es que tenemos que practicar el principio de igualdad y de no discriminación, ¿verdad?
digamos, ya de por sí, pues, por ser una institución pública, los usuarios que atendemos, pues, suelen, por ejemplo, ser de bajos recursos económicos. Si ustedes ven las estadísticas, pues, las personas, o muchas de las personas que tienen discapacidades, pues, quizás porque no pueden tratársela, ¿verdad? No pueden tener quizás una prótesis, una órtesis u otros mecanismos. Entonces, suelen llegar con estas discapacidades, entonces tenemos que dar un tratamiento adecuado, ¿verdad? Entonces, tenemos también una política de inclusión, ¿verdad? Hay una política de inclusión que no, como muy bien se señalaba acá, tiene que ver con otros sectores, como por ejemplo las mujeres, niñez y adolescencia, pero también recientemente, en diciembre del año pasado, también se aprobó un protocolo. Se aprobó un protocolo en donde se dan ciertos como lineamientos, ¿verdad? De hecho, pues yo creo que esta normativa al interior de la PGR viene como a complementar ya el protocolo que existía antes de la UTE, la Unidad Técnica del Sector Justicia. Pues como muy bien lo expresó el licenciado Aparicio, pues tenemos la normativa, pero también lo que se necesita es que el funcionariado de las instituciones públicas se sensibilicen con estos sectores, ¿verdad? Y practiquemos valores como la solidaridad y la empatía, ¿verdad? Yo me ponía a pensar, leyendo sobre este tema, qué difícil debe ser para una persona en silla de ruedas trasladarse de un lugar a otro. Subirse a un bus de una persona en silla de ruedas es imposible. Es imposible, o sea, no tienen un acceso a una unidad de transporte público, por ejemplo, y no es poca cosa, o sea, lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta porque no sufrimos esas situaciones. O, por ejemplo, una persona en silla de ruedas pasarse una calle. O sea, es toda una odisea. Lo que sucede es que no estamos sensibilizados. Cómo una persona en silla de ruedas puede utilizar, por ejemplo, una pasarela. Entonces, no nos fijamos, no nos damos cuenta. Entonces, en ese sentido, pues, eso que se da en el ámbito cotidiano, digámoslo así, también se da en las instituciones públicas, que pueden ver con indiferencia, ¿verdad?, a una persona con una discapacidad, o incluso darle un maltrato. Y por eso también la PGR tiene una unidad de quejas también, ¿verdad? Entonces, pues, como que el ámbito formal, como que la estructura formal sí existe. Ahora bien, se estará implementando de verdad lo que dicen esos códigos. Interesante concepto el que aporta, el de accesibilidad. Podemos hablar de accesibilidad también con los derechos políticos, en el caso del abordaje que da en su capítulo, licenciado Merino. Fíjese que esa es una de las cuestiones principales, ¿verdad? Es decir, al revisar la normativa constitucional, convencional y legal, usted arriba a la conclusión de que no existen impedimentos para que las personas con discapacidad accedan a puestos de elección popular. Pero entonces, ¿por qué no acceden? ¿Verdad? Y esa pregunta se mantiene reiterando. Entonces, ¿por qué es que no se dan estos espacios? Y acudo yo a un concepto que retomó de un filósofo del derecho argentino que se llama Roberto Saba, y él a su vez lo retoma de otros autores como Robert Post, Rivas Siegel, Catherine McKinnon, que es el de desigualdad estructural, ¿verdad? La desigualdad estructural es un concepto que aparece cuando usted dice formalmente, es decir, a nivel legal, no existen condiciones de exclusión de desigualdad, ¿verdad? La normativa legal está bien. Materialmente, bueno, si la persona pretende inscribirse como candidato a determinado puesto político y cumple con los requisitos, pues seguramente la ley se aplicará de manera justa para esta persona. Entonces, digamos que la igualdad material también se estaría garantizando en todos estos procedimientos. Pero entonces, si tanto la igualdad formal como la igualdad material se garantizan, ¿qué es lo que pasa? Entonces, aquí
Roberto Saba nos invita a ver la desigualdad ya no como no discriminación simplemente, sino que una desigualdad como no sometimiento, dice. Como no sometimiento en la idea de que existen grupos que son estructuralmente sometidos y excluidos por el Estado. Es decir, existe un problema grande para saber entonces qué pasa, ¿verdad? Significa que las instituciones no están actuando, que el Estado en general no está respondiendo de la mejor manera a estas personas, y significa que no es suficiente con la regulación que se tiene, sino que se deben adoptar otra serie de medidas positivas por parte del Estado para satisfacer los derechos de estas personas, que en mi caso me enfoqué en el derecho al sufragio pasivo. Por ejemplo, una de las conclusiones a las que yo arribo es una reforma a la ley de partidos políticos que exija que todas las bancadas propongan por lo menos una cuota mínima de personas con discapacidad dentro de su oferta electoral, ¿verdad? Claro, como las personas a lo mejor por miedo, por temor, no participan voluntariamente en las elecciones internas de los partidos porque por miedo que a lo mejor no los van a seleccionar, bueno, entonces hay que adoptar medidas positivas que vayan más allá y que les abran este espacio, al menos formalmente. Nadie está diciendo que van a resultar electos forzosamente, porque eso dependerá del electorado, pero sí por lo menos allanarles el camino, que está mucho más difícil para ellos que para las demás personas, para que puedan presentarse ante el electorado y que sea el electorado el que decida si los elige o no los elige. Sí, lo de aplicar medidas para la igualdad, lo menciona también el doctor Otto en su capítulo, con el uso de el lenguaje de señas, el lenguaje de signos. ¿Cómo podemos utilizar esas medidas de las que usted nos habla en el capítulo? Bueno, sí, yo lo que quise es dejar evidencia, digámoslo así, de algunas medidas que se han venido adoptando ya desde algún tiempo desde la Procuraduría. Y una de ellas, pues, desde el Centro de Formación hemos llevado a cabo, por supuesto, ¿verdad?, en coordinación con el CONAIPD, talleres sobre el lenguaje de señas, LESA. De hecho, pues, en el año 2021, si no me equivoco, pudimos graduar a 17 compañeras de lenguaje de señas salvadoreña a nivel básico, ¿verdad? Esperamos que en un futuro pues podamos tener graduados a nivel intermedio y a nivel avanzado y certificados por el CONAIPD. Eso sería como lo más deseable. Fíjense que la visión es que por lo menos exista un empleado de la PGR por Procuraduría Auxiliar que maneje el lenguaje de señas. O sea, lo hicimos a nivel nacional y de hecho pues escogitamos una por departamento. El licenciado Aparicio pues estuvo ahí dándole seguimiento a cada una de las sesiones. Entonces fue muy satisfactorio para nosotros lograr ese objetivo, pero también esto tiene que ser aplicado pues desde que la persona llega a solicitar un servicio, ¿verdad? Se necesita que existan personas que dominen el lenguaje de señas. La ley establece que tiene que ser tanto para los procedimientos administrativos como para los procedimientos judiciales, ¿verdad? Pero no solo enfocarnos en este sector que tiene limitaciones auditivas, sino que a mí me consta que si ustedes llegan a la torre PGR, ustedes pueden encontrar que hay también rótulos en braille, para que las personas pues con limitaciones visuales puedan ubicar cuáles son las oficinas, ¿verdad? Entonces, como que tenemos que pensar de manera diversificada a partir de los distintos tipos de discapacidad que existen. Y les quiero comentar una pequeña experiencia que acabo de tener hace como 2 semanas. Nosotros en el Centro de Formación enviamos a todo el personal de manera abierta invitaciones a formaciones, pero las enviamos en formato de imagen. Entonces, ahora, en la actualidad, pues hay unos programas, hay unos software que tienen las personas ciegas que, digamos, el programa le lee la letra y se la convierte en sonido, pero las imágenes no las puede traducir.
Entonces me escribió esa persona y me dice, licenciado, ¿me puede dar la información que dice en la imagen? Porque el programa no la podía convertir en sonido, me explico. Entonces, imagínense ustedes en algo que puede parecer tan cotidiano, pero le podríamos estar denegando de manera involuntaria a estas personas que que accedan a un proceso formativo. Entonces, pero también toco este tema por la tecnología, ¿verdad? Porque, digamos, la discapacidad pues consiste quizás en la limitación que tiene la persona más el entorno. Si le quitamos, por ejemplo, si una persona tiene que subir gradas y hacemos una rampa, le quitamos la limitación a esta persona. Entonces, sí, digamos, los protocolos ya tienen como señalado, ¿verdad? Los tipos de tratamiento dependiendo de cada una de las discapacidades. Y noté que en esta parte no solo incluía las políticas públicas, las instituciones públicas, sino también identificó instituciones privadas que también estaban desarrollando programas de LESA. ¿Por qué los colocó junto con las instituciones públicas? Sí, bueno, por lo menos el lenguaje de señas salvadoreñas acá en la Universidad Pedagógica tengo entendido de que se dan cursos, ¿verdad? Para crear más inclusión. Tengo entendido que también se han desarrollado talleres sobre la ley de inclusión. Y en la Universidad Don Bosco, cuando era profesor de ahí, yo veía los letreros que se daban LESA gratuitamente, ¿verdad? O sea, se enseñaba LESA de manera gratuita. Entonces yo creo que son buenas prácticas, ¿verdad? Son buenas prácticas de las instituciones de educación superior para ir creando más inclusión. Bueno, pero también quiero decir de que hay obligaciones legales que son tanto para el sector público como para el sector privado. Como por ejemplo, esto de tener una persona con discapacidad por cada 20 empleados, no solo se aplica a la empresa privada, sino que la ley de inclusión en su artículo 63 dice que se va a aplicar al Estado, a las autónomas y a las municipalidades, ¿verdad? Entonces, las empresas muy pequeñas que tienen menos de 20 empleados, entonces ahí no se aplica, dice la ley, ¿verdad? Si el Ministerio de Trabajo ve que no, digamos, que las instituciones públicas no están cumpliendo con este porcentaje, entonces tiene que haber algún tipo de sanción, ¿verdad? Pero también entiendo de que estas personas tienen que estar como entrenadas. Tienen que tener una certificación para poder trabajar. Entonces, el CONA-IPD y el Ministerio de Trabajo puede ser que les mande candidatos a las empresas. Lo que quiero decir es que hay mucha normativa que aplica indistintamente, ¿verdad?, al sector público como a las empresas privadas. Sin duda, con lo que nos han comentado de cada uno de los capítulos, quedamos todos invitados a poder profundizar en ellos, a leerlos para descubrir esas propuestas interesantes que nos plantean. Para cerrar, ¿qué le dirían al lector respecto a ese capítulo con el que ustedes contribuyeron al libro para que pueda beneficiarse de este? Pues siguiendo un poco aquella idea de John Rawls, ¿verdad? Tratar de ponernos en los zapatos de estas personas, ¿verdad? Tratar de formarnos, si desconocemos, que seguro todos desconocemos muchos temas, si el tema de los derechos de las personas con discapacidad es uno de los temas que desconocemos y que queremos profundizar más para aplicarlo en las diferentes áreas en las que nos desenvolvemos, pues creo que el libro contiene ensayos, y hablo por los demás ensayos, no precisamente del mío, que son un buen punto de partida para conocer esta temática, saber que los derechos de las personas con discapacidad es un tema amplísimo que va más allá únicamente de no discriminarlos, ¿verdad? Que esa es quizás solamente la cara visible de este tema, pero que hay temas muchísimo más complejos, muchísimo más profundos y estructurales que podemos encontrar en los diferentes ensayos del libro. Entonces, pues la invitación es para que lo revisen y puedan sacar algo provechoso de ahí.
De igual manera, pues los invito a que conozcan el libro, pues realmente uno al meterse, al sumergirse en este tema, pues desarrolla una sensibilidad que uno pues después dice, bueno, no, me puedo, como dice el licenciado Manuel, ¿verdad? Hoy sí entiendo a esta gente, ¿verdad? Lo que tiene que pasar, las cosas que nosotros, ¿verdad? Los que no tenemos discapacidades, pero que en un momento determinado podríamos llegar a tener, ¿verdad? Porque eso es otra cosa. Una persona sufre un accidente y entonces ahí ya nosotros vivimos en propia carne que es tener una limitación física o sensorial o intelectual, ¿verdad? Entonces, sí, ¿verdad? La empatía y también pues la difusión, la concientización. En mi caso particular, digamos, desde la parte formativa, los empleados del sector público, ¿verdad? De nuestra institución, que estas personas pues se merecen un trato digno, un servicio integral, ¿verdad? En el caso de la Procuraduría, pues asistencia, asesoría, representación legal, tener pues salas de esperas adecuadas, si es posible y los ajustes razonables, pues así nos lo dicen, ¿verdad? Tener sillas de rueda, que no esperen, ¿verdad? Que no esperen en una cola de una cuadra, por ejemplo, para esperar ser atendida. La ley, el protocolo habla de mapas, ¿verdad? De guías. Entonces, yo me atrevo a decir que muchos servidores públicos no lo saben. O sea, yo me atrevo a decir que muchos servidores públicos nunca han leído la ley de inclusión, ni saben que existen protocolos. Entonces, yo creo que hay que comenzar desde el principio, ¿verdad? Difundir, dar a conocer, luego sensibilizar y por último aplicar. Muchas gracias. Entonces, con lo que nos han compartido, tenemos muchas razones para aprovechar al máximo cada capítulo de este libro. Invitamos a todos los presentes y también a quienes nos han acompañado a través de esta transmisión a que puedan disponer del libro y, ¿por qué no?, descubrir más sobre este trabajo intelectual que nos han aportado. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Que se escuche ese aplauso, por favor, para el licenciado Manuel Adrián Merino Benjíbar, doctor Otto Germán Mejía Burgos y, por supuesto, el licenciado Luis Alonso Rivera Ayala. Y como bien lo mencionaba el licenciado Ayala, pueden encontrar la investigación en nuestra página web www.pedagogica.edu.sb. En el espacio de investigaciones, en el repositorio institucional, pueden descargar la investigación. Definitivamente un tema que nos compete a todos como salvadoreños, como sociedad, y muchísimas gracias como Casa de Estudios Superiores, muy agradecidos de poder tenerlos acá con su presencia. Queremos saber si existen algunas preguntas para nuestro panel. Veamos acá. Quiero saber si ese libro está realizado en audiolibro, en braille, porque realmente, si bien es cierto, necesitamos sensibilizarnos a todos, se necesita además que las personas a las que estamos protegiendo los derechos humanos, que son las personas con discapacidades, puedan obtener ese libro y puedan leerlo, para que ellos también puedan llenarse del conocimiento de los compañeros y quizás emitir algún tipo de opinión, porque ellos son los que están viviendo en carne propia las discapacidades que los compañeros, que los escritores han definido en el libro. Entonces, veo importante que se realice no solo para las otras personas que no tengan discapacidades como por ejemplo auditiva, visual, una persona con discapacidad física lo puede leer, sí, pero otras personas que tienen otro tipo de discapacidades que entran dentro de la clasificación que los autores han definido, sería importante que también tuvieran acceso. Sí, una propuesta interesante y necesaria. De hecho, este es un primer paso en camino a visibilizar a las personas con discapacidad y también dar a conocer sus derechos. Uno de los retos que se tuvo en el libro es encontrar especialistas, porque en derecho no siempre hay personas que aporten a la doctrina.
Así que esta es una pequeña contribución y por supuesto se puede seguir mejorando en el tiempo en la medida que se fomente una cultura de la inclusión donde tengamos otro tipo de formatos, siempre para la difusión de las personas con discapacidad. Pero pues por el momento disponemos solo de este formato. Las personas con discapacidad que necesiten leerlo podrían utilizar aplicaciones como Microsoft Lens. Un ejemplo, a través de esta se puede tomar fotografía a la página y la misma aplicación permite pasarlo a audio. Entonces sí habría posibilidades de poder acceder a través de aplicaciones como estas al contenido. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más que tenga alguna pregunta para nuestros panelistas? Veamos. Gracias, buenos días. Mi pregunta va enfocada más que todo, entiendo que el trabajo es en conjunto con la Universidad Pedagógica, los profesionales que han escrito el libro junto con la universidad. Entonces mi pregunta va enfocada en si la universidad ya a partir de esto tiene un censo de estudiantes con discapacidad, ¿verdad? Y también qué medidas van a tomar al tener conocimiento sobre una ley especial de inclusión, ¿verdad? Más que todo en eso va enfocado mi pregunta. Gracias. Perdón que tome la pregunta de nuevo, soy el de casa. Sí, la universidad cuenta con un programa para identificar a estudiantes con discapacidad. A inicios de ciclo, es más, 2 meses antes, un mes antes de iniciar el ciclo lectivo, nos comunican de parte de atención al estudiante quiénes son los estudiantes que tendremos con discapacidad, el tipo de discapacidad, y de esta manera el docente también puede prepararse, la facultad puede prepararse para poder dar la mejor atención posible. De parte de atención al estudiante también verifican que las aulas sean accesibles, si hay discapacidad motora, por ejemplo, que las aulas estén en un lugar donde hay rampas, que pueda posibilitarse el derecho a la educación para dichos estudiantes. De hecho, contamos con un protocolo de atención a los estudiantes con discapacidad que está adaptado para los distintos tipos de discapacidad que están reconocidos científicamente. Así que la universidad pues cuenta con mecanismos para ello. Muchísimas gracias. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? ¿No? Ok, entonces en ese momento vamos a dar lectura de un diploma de reconocimiento que esta Casa de Estudios Superiores brindará a nuestros panelistas, y este reza de la siguiente manera. La Universidad Pedagógica de El Salvador, Dr. Luis Alonso Aparicio, otorga el presente diploma de reconocimiento a, nombre del panelista, por su aporte como investigador y autor del libro Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, dado en San Salvador a los 24 días del mes de febrero del año 2023. Firma ingeniero Oscar Giovanni Durán Vizcarra, vicerrector académico, y licenciada Sandra Odette López, decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Solicito a la señora decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas pasar al frente a entregarle diploma al maestro Manuel Adrián Merino Bejíbar. Asimismo, le hacemos entrega del diploma de reconocimiento al doctor Otto Germán Mejía Burgos. Y por supuesto, al maestro Luis Alonso Rivera Ayala. Y bueno, en este momento vamos a hacer una pequeña rifa de libros para todos los acá presentes, y la dinámica es de la